El cuadro de inicio es progresivo. En la neumonía suele presentarse expectoración mucopurulenta. En la atípica suele ser una tos persistente, irritativa, no productiva. Suele afectar el estado general en la típica y más en la típica se confunde muchas veces con un síndrome catarral, mialgia, cefalea, astenia, dinamia, ¿correcto? Y el dolor torácico pleurítico, que significa el dolor en punta de costado, que está descrito en la semiología. Muy bien. En cuanto al tema radiológico, generalmente vamos a encontrar que hay una condensación lobar unilateral, por lo general, si no es complicado, si ustedes pueden ver en la flecha que estoy señalando, es una radiopacidad con broncograma aéreo que ya nos hace sospechar en un foco neumónico. A diferencia del infiltrado intersticial bilateral, que también es neumonía, pero es la presentación atípica de la neumonía provocado por micoplasmas o clamirias. Es un proceso inflamatorio agudo que afecta a los alvéolos y las vías aéreas adyacentes, casi siempre debido a un foco infeccioso, pero algunas veces causadas por alergias, es decir, empiezan con una rinitis, no le da mucha importancia, sigue con su vida normal, hacen algún tipo de desarreglo y de repente comienza a comportarse ya con astenia, dinamia, dolor torácico, dificultad respiratoria y entonces estamos frente a una neumonía. Por lo general, en los dos extremos de la vida, los más jóvenes y los más mayores o ancianos. Suele ocurrir en este proceso los focos neumónicos o por alguna lesión física o química. Gente que hace una neumonitis por inhalación de gases, de químicos, que irrita el parénquima, lo daña y finalmente termina siendo un foco neumónico. Entonces, podemos ver dentro del grupo de los asistentes en esta charla qué es lo que les llama la atención. A ver, cualquiera de ustedes, muchachos. Son 20 de los 34 que están participando. A ver, empecemos con en orden. Aquino, Ramos Aquino. ¿Está o no está José Ramos? Sí, doctor. A ver, ¿qué Buenos opinan de días. esas imágenes? Bueno, se puede ver el tema de que en el pulmón izquierdo está completamente lleno de algún A elemento ver, que a ver, a ver, genera a ver. opacidad. ¿Estamos de acuerdo que sea el Eh, pulmón izquierdo? El derecho. Derecho. El Discúlpeme, el derecho. derecho, Sí. el derecho. Acuérdate lo que le dije ayer. Es como mirando al paciente. Nunca se olvide. Si no se va a entrar en confusión, pues. Mirando al paciente. Ustedes están mirando a su paciente de frente, obviamente su emisora derecho y su y su emisora izquierdo. Aparte de las características anatómicas, pues, de la placa, ¿no? Muy bien. Sigamos. Ya, ya se entró otra cosa aquí. Ya, sigamos. ¿Con qué estamos? Estamos entonces, describa por favor sus imágenes, o la imagen en este caso. Doctor, disculpe, ¿se ve opacidades alveolares? Ya, ¿qué más? Bueno, se aprecia un borramiento de márgenes vasculares también, doctor, en esa zona. Ya, ¿qué más? Y ¿Hay derrame o eh, no hay derrame? derrame. No, no, doctor. ¿Otra opinión? A ver, el delegado. Mm, Sí, doctor, concuerdo con mi compañero, no veo derrame. Eh, y bueno, también pienso que hay este borramiento. Concuerdo con mi compañero en ese punto. Ya, ¿qué más? Doctor, se puede apreciar que la tráquea y la silueta cardíaca está bien definida y la tráquea está central, no está desviada para ningún lado. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más llama la atención en la lesión paracardíaca? A ver, si ustedes se dan cuenta, esto de acá nos está diciendo que hay una radioopacidad, ¿correcto? Hay un proceso inflamatorio. Y si ustedes afinan un poco la imagen, aunque tendría que estar muy cerca, tendrían que ver que aquí hay un broncograma aéreo, ¿no? Muy discreto, que ya nos está diciendo que esta zona es donde está
la lesión parenquimal y por lo tanto hay un foco de neumonía. Sigamos. Entonces, Mandel, en una tabla que se recogió, puede más o menos clasificar los pacientes que son neumonías adquiridas en la comunidad y cuya etiología es frecuente, ¿no? La Streptococcus pneumoniae, el micoplasma, la clamidia, el estafilococcus, generalmente en la UCI suele ocurrir esto, la legionela. Es raro, pero sí hemos tenido algunos casos o los gran negativos, ¿correcto? Es importante porque de alguna manera nosotros podemos clasificar a las neumonías de acuerdo a dónde se ubiquen, ¿no? Sea si está hospitalizado, es en no UCI, y pacientes severos en UCI, que son mucho más agresivos. Infección frecuente, potencialmente grave y que condiciona pérdida económica y una fuente mayor de morbilidad y mortalidad. Esto en el aspecto macro, porque obviamente un paciente que no es diagnosticado a tiempo, una neumonía, va a tener que ser hospitalizado a nivel pérdida laboral, va a tener descanso médico, que es natural, pero todo esto incluye y condiciona pérdida económica en sí, en general, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que si nosotros hacemos un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, obviamente, y con tanto antibiótico moderno que hay, sin quemarlo, es decir, utilizarlo correctamente sin necesidad de perder etapas o pasarnos etapas, nosotros vamos a mejorar este cuadro clínico y evitaremos las complicaciones. Lo peor que puede suceder es que ustedes no diagnostiquen neumonía y que tengan que venir a un hospital y venga con un absceso pulmonar, que es la complicación de una neumonía. Entonces, sería terrible que un médico que salga de la facultad no sepa identificar que es una neumonía. La incidencia anual se dice que es 1,6 por 13,4 de 10.000 habitantes, con tasas más altas en edades extremas. Se ha estudiado que existe mucho o mucha frecuencia más a predominio de varones. La tasa de hospitalización va entre el 22 y el 50%, pero eso tiene que ver mucho con el tema de las comorbilidades. En este hospital, por ejemplo, del Seguro Social, sabemos que es un hospital casi, casi geriátrico. Son pacientes asegurados, la mayor parte cesantes, pasados los 70 años, y que si llegan al hospital es porque tienen comorbilidades. De una neumonía aparentemente simple, viene un diabético, por ejemplo, descompensado, obviamente va a ser una neumonía compleja que requiere hospitalización. O un paciente con una ICC de fondo, por una cardiopatía coronaria o valvular que hace neumonía, tendrán criterio de ingreso. Y entonces, y también hay un grupo pequeño entre el 5 y el 10 que llega a la UCI inclusive. La mortalidad es variable, entre 1 y 5 en el ambulatorio, los hospitalizados 25 con comorbilidades, mucho mayor en ancianos, y la pseudomonas que no deja de estar metida ahí, un gran negativo, 61% de complicaciones y mortalidad. En la UCI es alto, casi el 50%, y lo más grave pues es cuando entran estafilococos, ¿no? El porcentaje es muy alto de mortalidad. Eh, en el mundo se dice por ahí que existen 3 millones, equivale al 6,4% de todas las muertes. Es la tercera causa más frecuente, ¿no? En relación o comparado con la enfermedad isquémica, comparado con la enfermedad cerebrovascular, los ACV. Últimamente, nuevos patógenos han pasado a tener protagonismo en la etiología de la neumonía adquirida de la comunidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces nosotros mismos, en el afán de querer cubrir rápidamente o que mejore este paciente, quemamos etapas y de ir de menos a más vamos de frente al más alto, entonces quemamos etapas dando pues tratamientos inadecuados. Hace mucho, creo también, porque uno habla de sus experiencias, me consultan por un paciente que vivía en Guarmey, un varón de 90 años, correcto, con aparente comorbilidad de hipertensión y diabético. Lo curioso es que lo atiende un médico general en Guarmey porque solo hay postas, uno que otro hospital nivel 2. Resulta que el médico general atiende a este paciente y no tiene el primer criterio fundamental, pedir una radiografía de pulmón. O sea, es increíble, como yo llegué a hablar con este médico, una doctora era joven. Le digo, doctora, está bien, usted puede entrar por la clínica, puede entrar por su semiología, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no le pidió una placa? No, es que era difícil movilizar al paciente de 90 años. Eso no es argumento.
Eso no es argumento. Entonces, ojalá que pueda pasarles las imágenes un minutito para que se den cuenta lo grave que es no tener esta decisión oportuna. Este paciente, yo le mandaba a la UCI porque estaba en distrés respiratorio cuando a mí me llaman 5 días después. Pero a lo que yo voy es, tienen que tener claro el tema. Y lo más grave, que empezar con Septrazona, que es lo ideal en la primera etapa, de frente se fue a banco y meropenem. O sea, ¿cómo vas a quemar tratamientos médicos que van a la UCI? Posiblemente lo necesite, pero no para hacerlo ambulatorio y en su casa. O sea, para que se den cuenta la dimensión del problema y en lo que estamos enfrascados todos. Ustedes, el futuro, los futuros médicos que no cometan estos errores. Una neumonía adquirida de la comunidad que debió manejarse en su casa, ¿correcto? Entonces, ahí aparecen pues nuevos agentes antimicrobianos porque obviamente ha cambiado los patógenos que se hacen más agresivos por las múltiples resistencias. El número y el tipo de exploraciones a practicar dependerán de la gravedad del paciente y de las posibilidades de un hospital. Bien, es básico, jóvenes, que cuando ingresa un paciente con sospecha de neumonía, tienen que pedir por lo menos, ¿me escuchan? Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, sí se Sí, escucha. doctor. Sí, doctor, se Tienen escucha. que pedir un examen de esputo, un antibiograma, porque es importante tomar la muestra de inicio, porque ustedes, en el caso de neumonía, tienen que empezar con tratamientos empíricos. No van a esperar el resultado de un cultivo de sensibilidad. Su validez disminuye con el uso de antibióticos. No tienes síndrome oriental, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, ¿alguien está hablando por ahí? Ya, repito, el examen de esputo es fundamental desde el inicio en que estamos sospechando de una neumonía adquirida de la comunidad. No es recomendable pedirlo después de iniciar antibióticos, debe ser antes de iniciar el antibiótico. Si hay la posibilidad de un laboratorio, un hemocultivo, el uso de técnicas invasoras, nosotros hacemos broncoscopías, lavado bronquiolo-alveolares, cepillos, ya esto es un hospital grande, ¿no? El 60-80% de los casos, tratamiento empírico, lo que les decía hace un rato. O sea, si ustedes tienen una neumonía y está bien diagnosticado clínica, radiológicamente, semiológicamente, arranquen tratamiento. Solamente se les pide, pidan un cultivo de inicio, porque nos va a servir si hay que cambiar los antibióticos más adelante. 30 al 50 son de etiología desconocida. Resistencia a la penicilina, casi del 5 al 10%. Se dice que los americanos tienen una incidencia mucho más alta, 38. Hay que pedir algunas pruebas serológicas, otros métodos, el PCR, la inmunofluorescencia, entre otros. Pero lo básico, ¿no? Un cultivo de esputo, un hemograma, una placa. Y si tiene comorbilidades, obviamente tendrán que pedir em, exámenes de glucosa, tendrán que pedir si es un problema de ICC, problema de fondo, estudiar poco el corazón, es decir, todo aquello que pueda contribuir a complicar al paciente por una neumonía adquirida de la comunidad. Tipo de neumonía. En personas a veces mayores, aquellos que tienen accidentes cerebrovasculares, que son dependientes, que muchas veces usan sonda nasogástrica porque tienen dificultad para la deglución, son pacientes que generalmente se aspiran. Grave error que el técnico o la técnica comienza a dar los alimentos echados al paciente, pues estando con una sonda. Elemental, ¿no? Que semisentar al paciente, pero claro. A veces cuando llegan al hospital dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué se aspiró si está con su sonda? Pueden alimentarlo correctamente. No, es que se olvidaron y le dieron echado. Lógico, pues regurgita, el alimento se fue al pulmón y obviamente pues va a ser una neumonía aspirativa, más compleja, ¿no? Y encima ahí se metió un anaerobio. Pueden ser víricas, citomegalovirus, no neumocócicas, neumonitis carini, que es muy común en HIV, por ejemplo, micoplasmas, síndrome de Loeffler, por ejemplo, cuando tenemos estos aspergillus, perdón, estos síndrome de Loeffler en los parásitos. Es bien común, ¿no? El ascaris, típico, sale el gusano hace todo ese ciclo, el síndrome de Loeffler, recuérdense un poco parasitología. Las clamidias, las klebsiellas, gran negativos, entre otros. A ver, de este grupo ya van 24 alumnos. A ver, ¿quién me puede decir algo al respecto? ¿Algún voluntario? Daniela Merino, ¿está? Daniela.
Sí, doctor, pero voy a entrar al ascensor de mi casa y se va a cortar. Ay, Dios mío, ya, desde el ascensor entonces. Michelle Gerson Quirós. Sí, doctor. Hoy se quedó dormido Michelle. No, ¿Qué doctor, estoy pasa? acá. Ah, ya. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué cosa hay en esas imágenes que son las que van a ver ustedes? Se, se puede ver ¿Qué te presencia parece de, esas imágenes? presencia de derrame, doctor. ¿Qué más hay? Espere. Miria Guzmán, ¿qué opina? Bueno, am, se ve primero una gran radiopacidad en el lado derecho, en el vítreo Yes. derecho. Emisoras derecho. Sí, posiblemente sea un derrame. Y, am, ajá, ya de por sí ya no se visualiza bien la silueta cardíaca tampoco por Ajá. esto. Más. Mm, Rodrigo Caballero. ¿Está o no está? Sí, doctor, ¿se me escucha? A ver, Rodrigo. Sí, Doctor, continúa con lo dígame. que dice tu compañera. Ok, yo lo que puedo ver en la radiografía es de que en el pulmón derecho hay una gran radiopacidad, ¿no? Posiblemente que está cubriendo casi todo el pulmón. Y en el pulmón izquierdo se puede apreciar como el borramiento en primer lugar de los ángulos, ¿no? El costoefragmático y cadrosfrénico. Posiblemente sea por un derrame en el pulmón izquierdo. Bueno, eso es lo que yo puedo avisar, profesor. Ya, vale la pena tu opinión. Este, Talía Barrientos. ¿Está o no está? Sí, estoy, doctor, se Talía. me escucha. Adelante, Se me adelante. ¿Qué escucha. opinas? ¿Qué más Ah, ya. puedes aportar de esas imágenes? Ah, también veo que el problema está en el patrón, en el hemisferio derecho, doctor, y parece un patrón de consolidación. Y también se ve la trama vascular. Ya. Finalmente, Piero, ladrón de vara. ¿Qué opina? Sí, doctor. ¿Usted me escucha? Sí, adelante, Doctor. adelante. Yo estoy escuchándote. Bueno, al igual que mi compañero también observo en eh, el victoria derecho, la posibilidad que podría también No te escucho, llegar se a escucha cortado tu señal. Sí, doctor. Hola, hola, hola. A ver, Gonzalo Flores. Sí, doctor. Bueno, como mencioné mis compañeros, ¿no? En el lado derecho, ¿no? En el pulmón derecho, en el hemisferio derecho se observa radiopacidad. Ya. Claro, podría haber derrame, no pleural, en ambos hemisferios y ¿cómo? Bueno, y una disminución del volumen del pulmón del ¿Está o no hemisferio está desplazado izquierdo. el mediastino? Jade Alexandra, Bartolo. Para la parte izquierda, ¿no? Hay un desplazamiento discreto, ¿no? Del mediastino, Sí, lo que me del puede hacer medicina pensar para que la hay parte izquierda. derrame y hay una neumonía, ¿correcto? Ujú, Muy bien. sí. Estamos yendo bien, estamos yendo bien. A ver, entonces, luego sigue esta otra imagen, donde nos dice que tiene una filtración aerodinámica, hay un grado de humedad y ajuste de la temperatura, cierre del epiglotis, mucosa epitelial, es decir, el proceso por el cual da una neumonía. Y se comienzan a activar los anticuerpos de superficie IgG. Muy bien. Lo importante en todo esto es que pueden haber algunos factores de riesgo. Por ejemplo, los fumadores. Sujeto o persona, mujer que son fumadores, o los jóvenes mismos, ¿no? Que son fumadores, ya tienen un factor de riesgo importantísimo. Ya hay un daño parenquimal de por medio. La contaminación, y encima que fume, imagínense. Sustancias inhaladas por tipo de trabajo, cambio de la flora oronasofaringea, edema pulmonar, un ICC, el diabético, aquel urémico por una insuficiencia renal crónica que se dializa, hemoglobinopatías, esplenectomías, intubación traqueal y todo lo que ustedes ven en esta línea. Es decir, estos son factores de riesgo, ¿no? De los más importantes. ¿Cómo empieza el proceso? Por una congestión, las primeras 24 o 48 horas.
Luego ese pulmón se va a hepatizar de 2 a 4 días. Luego viene la segunda hepatización que se llama hepatización gris, de la fisiopatología, ¿no? De 4 a 6 días. Y se espera que entre el sexto y 12 días comience la resolución del problema, obviamente con el soporte que ustedes le van a dar, que es antibiótico, fluidificante, ¿correcto? Y entonces, uno de los errores que cometen los jóvenes cuando empiezan un tratamiento es que si hoy le toman la placa de pulmón, la radiografía del tórax, creen que se va a mejorar el tercer día y le vuelven a tomar placa. Si la teoría nos está diciendo que la aireación comienza a partir de la segunda semana. Entonces, grave error, ¿no? Salvo que vean que se está deteriorando, que los gases arteriales están en una hipoxemia severa y que esté entrando en distrés, habrá que tomarle una nueva placa. Pero si es un proceso que está yendo bien hemodinámicamente, ese paciente le vamos a controlar en 2 semanas su plaquita de pulmón y de esa manera vamos a ver el cambio. Comienza a aparecer más parénquima pulmonar. Eso blanco que veíamos se va aclarando y aparece ya pulmón. La vía más común para las infecciones del tracto respiratorio muchas veces son las aspiraciones de las secreciones orofaringeas o la inhalación de un tóxico, germen o algo que esté en el medio y que esté contaminando la vía aérea. Siempre los diagnósticos de neumonía se dan por un estadio clínico, un estadio radiológico, bacteriológico y terapéutico. No se olviden eso. La clínica, la semiología, tener una radiografía, el germen que está afectando a ese paciente y la terapia que deben tenerla claramente, sin quemar etapas. Nuevamente, tenemos acá una radiopacidad y se van a dar cuenta que es una placa portátil porque el mediastino está ensanchado. Miren ustedes, mediastino ensanchado, ¿no? Es una placa, no es de pie, sino es echado el paciente, semisentado. Y claramente vamos a ver aquí una radiopacidad que compromete. ¿Cuántos lóbulos estará comprometidos aquí? A ver, el alumno, a ver quién está por acá. Están escondiendo por acá. A ver, no, esta es otra. Esta de acá. A ver, ¿alguien que quiera opinar? Doctor, disculpe, en esta radiografía estaría comprometido el lóbulo izquierdo, ¿verdad? Y digamos así que A ver, también a el ver, a ver, un lóbulo, momentito, un momentito. ¿Qué les he dicho hace un ratito? A ver, no se Es el olviden. derecho, es el Y derecho. eso no nos ubicamos, estamos perdón, mal. el derecho, sí, me confundo a veces con Es la verdad, paralela. eso suele ocurrir, pero el consejo es, ustedes están mirando a su paciente. Y si lo están mirando, ¿cuál es su derecha del paciente? Claramente Mi, donde está la lesión, pues, ¿no es cierto? claro, sí, Entonces no se doctor. vuelvan a equivocar. Imagínense, si ustedes desde estudiantes no se ubican. ¿Qué va a pasar si este paciente tiene derrame pleural, ¿no? Derecho, digamos, y cuando van a hacer la toracocentesis lo punzan creyendo que es el izquierdo? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué creen que van a cometer ahí? Primero, una iatrogenia. Segundo, el paciente va a hacer un neumotórax, donde no hay agua, simplemente por no ubicarse. Así que por lo menos este grupo, que toda su vida se acuerde dónde está el pulmón o cómo se ubica el pulmón, mirando al paciente, siempre. Su derecha del paciente, su izquierda del paciente. ¿Sí? Por favor. Ya, ¿qué te llama la atención ahí? Y doctor, entonces, corrigiendo la propuesta, sería que se ve comprometido el lado derecho y aparte que también el diafragma está un poco, está más elevado en el lado justamente que está comprometido, pues, ¿no? Ya, correcto, muy bien. Hay probablemente hasta una telectasia, ¿no? Muy bien. Sí, Siguiente. listo, doctor. A ver, En otro nuestra ropa, alumno o alumna. A ver, la alumna Belkis, creo que es. Hoy día no ha querido hablar Belkis. ¿O no está? Aquí estoy, doctor, pero voy en el Ah, ya carro. decía yo, ya te estamos extrañando. A ver, Belkis, ¿cuál es tu opinión de esta imagen? Doctor, es que voy en el carro. Ay, ay, ay. Ya, cuando llegues, Me roban el intervienes. celular, pues. Ya, está bien, está bien. Cuando llegas, nos avisas. A ver, otro alumno. Un alumno. Alania, ¿está o no está? Sí, doctor, acá está presente. A ver, Jorge. Veo Oye, una... ¿mandaste los saludos a tu padre o no? ¿Perdón, ¿Te has doctor? olvidado?
¿Perdón? Disculpe. Te decía, creo que conversamos el otro día, tienes un familiar médico, ¿no? Cardiólogo. Ah, sí, sí, doctor, mi padre. ¿Le has mandado los saludos o no? Sí, 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 doctor. Muy bien. Saludo a Jorge. Bueno, opíname sobre esta imagen. Doctor, ahí yo veo una radiopacidad homogénea en la altura del lóbulo superior del pulmón derecho y también, Emisoras derecho. Ya, ajá, y también puedo ver un patrón nodular masa, me parece. ya, perfecto. Que más o menos sea a este nivel, ¿no es cierto? Ujú. Y esto es una radiopacidad que, si ustedes afinan un poco la mirada, claro, una cosa es la imagen aquí como la vemos, y otra cosa es en la placa, que vamos a ver estas radiopacidades lineales que tienen que ver con broncograma aéreo, ¿sí? Aquí, a ver, otro alumno, cualquiera de ustedes, a ver, opinen chicos, porque de eso sale su nota de este seminario. Si no opinan es que no están interesados. A ver, vamos a llamar a Daniela Merino. ¿Está? Sí, doctor. A ver, Daniela, parece que te molesta que te llame. No, Ya, opina, acabo de opina. llegar a mi casa. Ya abriste el ascensor. Ya dije, ¿qué vives Sí, en el piso 30? Ya 12, vamos, doctor. El último de mi edificio. ¿ya ves? Ya vamos, Daniela, ¿qué opinas de esa imagen? ¿O todavía no estás en el sistema? No, sí, sí la veo. Ya, ¿qué opinas? Eh, bueno, es una tomografía. Exacto, es una tomografía. Se ve muy comprometido la base y el lóbulo medio del pulmón derecho, Ya, como si fuera líquido. es A mí una me parece posibilidad, pero líquido. eso se va a determinar a través de una eco. ¿Qué dice Juan Sebastián Chávez? ¿Está o no está Juan Sebastián? Sí, doctor, presente. Ya, muy bien, Juan. Dime, ¿este paciente estará en su casa? ¿Este paciente crees que es ambulatorio? ¿Este paciente está hospitalizado o dónde crees que está? A mi parecer, estaría hospitalizado, doctor. ¿Y dónde estará? ¿En qué unidad? A ver si son un poquito acuciosos, si se dan cuenta de la imagen. Se puede decir que en cuidados intensivos, doctor, ¿Por qué? A ver. por el grado que está comprometido el pulmón Ya, derecho. ya, a ver, sí, posiblemente está ventilando más que con un tercio, un pulmón y un tercio de acá. Pero miren, pues, un paciente que está intubado, ¿ok? Está en la UCI, está en ventilador mecánico. Bueno, entonces vamos avanzando. Y les muestro todas estas imágenes, y hay muchas más, sobre cómo se muestra un paciente con neumonía. Miren esta otra, qué bonita imagen. Bueno, bonita para nosotros que estamos revisando y estudiando, pero el paciente es el que cursa con esto, ¿no? Claramente el broncograma aéreo, una radioopacidad, una hepatización del pulmón del lado derecho, tercio superior, también entubado en la UCI, y es un paciente pues que está en pleno evolución de su enfermedad. Sigamos. Entonces hay pronósticos, ¿no? Que no se deben olvidar, el CUR 65. Hay varios, pero este es interesante porque da una escala, y eso está en sus celulares. Busquen ustedes pronóstico CUR 65 y más o menos nos va a orientar en qué grado se encuentra y qué decisión van a tomar ustedes, sobre todo cuando estén haciendo su serum. La confusión. Entonces ustedes van a clasificar. ¿Está confundido? Sí o no, es decir, si está lúcido, está orientado, si responde al llamado, sabe su nombre, su edad, se ubica, ¿correcto? El nitrógeno ureico, que tiene que ver con urea, creatinina. El rango respiratorio, la frecuencia respiratoria, mayor a 30, cuidado. Y tiene que ver mucho con la presión arterial, la sistólica versus la diastólica, ¿no? Este también es otro parámetro que incluye al CUR 65. Confusión, miren ustedes claramente, confusión C, la B de nitrógeno ureico, respiratorio, las presiones arteriales y la edad, que es 65 promedio. Entonces, cuando tenemos una escala de 0 a 1 es de bajo riesgo. Cuando tenemos una escala de 2 tenemos riesgo intermedio, cuya mortalidad sube un poco. Y cuando es de 3 a 5 el alto es riesgo, mortalidad 22. Posiblemente este paciente debo clasificarlo para una unidad de intermedios o una unidad de la UCI, como ha mencionado su compañero. Y esto ocurre porque cuando hay un mayor compromiso, hay mayor hipoxemia y como consecuencia afectación multilobar, es decir, puede afectar más de un lóbulo.
¿Cuáles son los criterios mayores o los criterios menores? Tiene que ver mucho con el infiltrado radiológico, con la extensión de la enfermedad o del compromiso, con la temperatura y que tenga o no tos o expectoración. Se consideran criterios menores cuando esto solamente es un dolor pleurítico, agitación, disnea, sensación de falta de aire. Cuando hay una leucocitosis mayor a 12.000, hay ya alteración del estado mental y signos de... Si sumamos todo esto, obviamente nos da el diagnóstico, la sospecha. Tiene que ver mucho la edad, de mayor riesgo, 65, aunque siempre va en los dos extremos de la vida, ¿no? Patología asociada. A ver, tenemos un paciente que tiene un, no sé, se me ocurre un NM de cualquier órgano. Ese es un antecedente importante. Y como es inmunosuprimido, probablemente puede contraer una neumonía. Por lo tanto, hay que sopesar todo esto, ¿no? Hospitalizaciones recientes, si en el último 6 meses se ha hospitalizado. Cuidado que sea una intrahospitalaria que ha jalado algún germen. Temperaturas mayores de 38, la bacteremia, que sea inmunosuprimido, que tenga mayor progresión radiológica. Es decir, ustedes toman una de inicio, pero clínicamente no va bien. Los parámetros radiológicos, perdón, parámetros bioquímicos, hematológicos tampoco van bien, los gases tampoco. Amerita una nueva placa. Y resulta que vamos, que ha progresado la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurría en el COVID? El paciente, ya les decía el otro día, ingresaba el virus, comenzaba a destruir el intersticio, y resulta que al destruir el intersticio entraba en hipoxemia, no había intercambio, y como consecuencia había mayor progresión radiológica, mayor deterioro. Y esto llevaba simplemente a que el paciente se complicaba porque ya comprometía uno, dos, tres lóbulos, ¿correcto? Muy bien. Eh, Estafilococo gran negativos, eso es cierto, este es otro de los gérmenes muy agresivos que suelen dar este tipo de problemas, ¿no? Comprometer más al paciente. Se considera si es leve cuando es menor de 65, sin enfermedad crónica de base, que ingrese un virus, hay neumonía por virus también. Podemos pedir este paquete de virus sincitial respiratorio, ¿correcto? La hemófilos. Micoplasma, neumococos, que es otro tipo de gérmenes. Cuando tenemos una neumonía moderada, mayor de 65, con morbilidades, 13% de mortalidad. Pero ya es severa cuando pues vemos que el paciente tiene hipoxemia, leucocitosis, distrés respiratorio, vaya a la UCI, ¿no? Lo más probable es que entre un germen agresivo, estafilococo, neumococo, entre otros. Acá tenemos una neumonía que está comprometiendo el lóbulo medio, ¿correcto? Incluso hay una cisuritis, se decía, hay un derrame pleural, ¿correcto? Mínimo entre la cisura. ¿Estamos? Gérmenes más comunes, le decía, el estreptococo, el hemófilos, los atípicos, micoplasma, legionela, clamidia. Los más complejos y agresivos, el estafilococo, porque da neumonía cavitadas. Son personas realmente inmunosuprimidos que suele ocurrir neumonías complejas, complicadas, e ingresa un germen que es el estafilococo aureus. Por eso se llama una neumonía necrótica, ¿no? Porque incluso absceda. El gran negativo, lo más común, la Klebsiella, tenemos la pseudomonas. Esto suele ocurrir cuando le toca el capítulo de bronquiectasias. Personas que tienen pues secuelas, que les dejó bronquiectasias seculares y que ahora se compromete el parénquima, porque la bronquiectasia es el bronquio mismo, la dilatación del mismo, pero si este ya compromete parénquima, ahí está metida la pseudomonas, la Klebsiella, ¿no? La Escherichia coli por aspiración, el virus, entre otros. ¿Cuáles son las características? Pacientes menores de 60 sin enfermedad asociada, susceptible de tratamiento ambulatorio. Eso sí, mucho cuidado. Si ustedes consideran que es un paciente que no tiene mucho riesgo, manejo ambulatorio, evitar la hospitalización. Creemos que los agentes más comunes, el estreptococo o el micoplasma, en el caso del atípico. Además, el tratamiento, aunque yo lo he puesto acá porque en los hospitales del Estado, que ya no deberían usarlo, utilizan aún eritromicina, es muy
gastrolesivo. Hoy en día se está usando claritromicina, acitromicina, no hay en el Perú rositromicina. También en los hospitales del estado se utiliza penicilina sódica para algunos casos. Vamos avanzando en cuanto a ser agresivos contra estos focos neumónicos, la amoxicilina, la cefalosporina de segunda, los beta-lactámicos, amoxiclavulánico, y si son alérgicos, podemos utilizar macrólidos o quinolonas. Pacientes que requieren ingreso por neumonía con o sin enfermedad asociada, siempre el estreptococo a la cabeza, los hemófilos, la estafilococo, la clamidia, y utilizamos esta vez cefalosporinas de tercera, ¿no? Ceftriaxona, que es elemental, entre 10 y 14 días. Usamos beta-lactámicos, amoxiclavulánico, en dosis altas, hasta 800 inclusive miligramos, cada 8, cada 12. Y si hay sospecha de aspiración, las penicilinas sódicas, la clinda, sobre todo la clinda, ¿ya? Y si hay sospecha de legionela, la eritromicina. Como le decía, se utiliza en los hospitales del Estado por los costos, pero ya se está dejando últimamente de usar porque, ya les decía, ocasiona mucha lesión gastrolesiva y el paciente no lo tolera. Pacientes con neumonía comunitaria grave que requieren hospitalización, generalmente la UCI. Bueno, acá ya tenemos que utilizar septacidimas, céfalos de tercera que cubren sobre todo gram negativos, céfalos de tercera, aminoglucósidos, amica, cana, ciprofloxacino. En el caso de bronquiectasias infectadas por neumonía, ciprofloxacino endovenoso van muy bien para pseudomonas, imipenem, meropenem. eh, Cierto que legionela tenemos muy poco, ¿no? Generalmente en gente que llega del exterior, a veces traen estos gérmenes y utilizamos Rifan, que no deberíamos quemarla, ¿no? Por el tema de la TB. Y si generalmente tenemos, le mencionaba al principio, un paciente que se haya aspirado, clindamicina. ¿Qué es lo más complicado de un paciente con neumonía? Que tenga derrame paraneumónico, que cometamos el error de hacer una toracocentesis sin la medida de bioseguridad, sin asepsia ni antisepsia, y resulta que teníamos haciéndole empiema. Y si es un empiema, expuse en el líquido pleural y encima se complica porque hay comunicación con el parénquima y hace absceso pulmonar. Pueden estar mezcladas la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo, es decir, ya se va complicando. O pacientes que tienen lesiones metastásicas, meningitis, artritis, ¿no? Hacen sepsis, síndrome de distrés respiratorio, falla orgánica múltiple. Entonces, ¿por qué llegar a todo esto, a todo esto, si nosotros podemos detectar con una buena clínica, un buen antibiograma de esputo y una buena radiografía? Suficiente, ¿no? Signos de alarma, frecuencia respiratoria mayor a 30, está pues taquipneico, hipotensión arterial que venga pues con presión baja, alteraciones del estado mental, trastorno de deglución, o sea, todo lo mismo que hemos visto en el curso 65, acá está descrito, ¿no? Leucocitosis con neutrofilia, hipoxemia, es importante los gases arteriales si tenemos algo a la mano, disfunción orgánica, neumonía lobar, y que tenga de fondo pues un EPIT, por ejemplo, una fibrosis, diabético, neoplasia, EPOC, ¿no? Entre otros. Siempre se recomienda evitar el tabaquismo en nuestro país, orientar a nuestra gente del interior que cocine con otros elementos que no sean la leña, de preferencia el gas, como consejo, ¿no? Y también obviamente la parte social es importante, ¿no? De que tenga las condiciones de poder siquiera contar con esto, es más barato la biomasa. Las vacunaciones es importante, la antigripal anual. Hoy en día han salido vacunas antineumocócicas polivalentes de 23 serotipos. Se recomienda dar a personas mayores de 65 o los que tengan alguna enfermedad crónica. Muy bien. La neumonía típica y atípica, les decía hace un rato, es cómo se presenta. Que cuando es dirigida al cuadro neumónico, la forma de comienzo es brusca, con escalofríos, expectoración purulenta, leucocitosis. Comparado con la atípica, que es subaguda, empieza como un resfrío, suele dar escalofríos, algo de febrículas, tos poco productiva, seca,
no productiva y raramente mucosanguinolento. Hay alteraciones patológicas, ya les decía, hay un infiltrado intersticial y alveolar con ocupación de los polimorfos nucleares, tanto alveolares como por el exudado purulento que suele presentar. Se suele encontrar alguna matidez cuando hay derrame, estertores crepitantes, ese es clave, soplo bronquial, roce bronquial cuando hay algún tipo de fusión pleural. Cuando hay inflamación bronquial hay infiltrados intersticiales, lo que mencionaron sus compañeros, sobre todo en las atípicas, ¿no? Y frecuente daño a nivel de las vías aéreas, que habitualmente hay no matidez. En la radiología, como les mencionaba, muchas veces se empieza con esta radioopacidad pequeñísima, que si no la detectamos, obviamente esta va a ser mucho más grande, ¿no? Es verdad que a veces, si ustedes se dan cuenta, esto está en la región posterior. Cuando nosotros a veces hacemos una placa simple, no la vamos a ver. Entonces, cuando hay una sospecha clínica, es mejor pedir una tomografía si se da la situación de poder tener una tomo a la mano. Siempre estudios microbiológicos, no se olviden, una tinción mínima de Gram para poder nosotros detectar tipo de germen, anticuerpos de ser necesarios, cultivos, sangre, hemocultivos, hemogramas, entre otros. El tratamiento antibacteriano, repitiendo, generalmente va en orden, va con el tratamiento antibacteriano de base y llegamos a lo final, que puede ser un meropenem, un imipenem, un banco de ser necesario, va a depender de lo que encontremos en los cultivos y antibiograma. La estafilocócica, que es la más agresiva, son por bacterias, y las bacterias gram negativas, la estafilococo es una, la neumonía es por bacterias gram negativas. Son pacientes complicados, son pacientes que llegan muchas veces con pérdida de la conciencia, tienen de fondo enfermedades neurológicas, hay disfagia, son pacientes portadores de traqueotomía, intubación endotraqueal, nasogástrica, paciente que tiene como enfermedad el alcoholismo, muchas veces pérdida de conocimiento, se aspira, se complica y entran gérmenes atípicos, entran gérmenes gram negativos por el vómito muchas veces, o entran gérmenes anaerobios. Cirugías torácicas, ventilación mecánica, hospitalización prolongada. Por eso hay otro capítulo de no sé quién lo va a dictar que es neumonías intrahospitalarias. Es un poco más complejo, ¿no? Porque son pacientes que adquieren la enfermedad de gérmenes propios del hospital, que son mucho más agresivos. Pacientes no ventilados, digamos, tipo de fármacos que vamos a dar. Piperacilina, tazobactam, mucho queman la piperacilina, pipetazo dicen, ¿no? Pero cuidado, siempre basados en un cultivo y sensibilidad. En cuanto a los corticoides, miren, en lo personal, en la casuística que uno tiene, si el proceso es agudo, reciente, y hay cierto o discreto broncoespasmo, yo creo que en la fase uno entre las primeras 24 o 48 horas, pudiéramos darle un poco de corticoides porque vamos a disminuir el espasmo bronquial que suele ocasionar. No es un tratamiento de rutina, pero hay que ver cada caso, ¿no? Paciente que de fondo tiene cuadros de hiperactividad y que ha hecho neumonía, cuidado. Vamos a dar toda la terapia inhalatoria, como lo vimos ayer, pero además voy a dar un corticoide a la dosis adecuada como para disminuir el proceso inflamatorio. Pacientes en ventilación mecánica o en la UCI ya son las intrahospitalarias. En situación crítica o refractaria, sí puede ir de menos a más, el meropenem inclusive. Y obviamente lo más riesgoso son los gérmenes nosocomiales, ¿no? Son resistentes múltiples a antimicrobianos. Y lo grave es que pues tengamos un antibiograma y que sea resistente a todo. ¿Qué le damos? Ese es un juego que hay que pedir a microbiología que nos ayude, ¿no? A ubicar el fármaco más óptimo para ese paciente, o se nos va. Lo aprendido de esto es qué es una neumonía, cómo se la clasifica, cuáles son sus agentes etiológicos más importantes y el tratamiento, como yo les decía, está en función de lo que ustedes tengan a la mano. Es decir, si están en la provincia, tendrán cierto tipo de fármacos que van a poder utilizar y en el momento oportuno tener que derivar
a sus pacientes. Esta es la primera fase. Seguramente muchos de ustedes van a ser también residentes para una especialidad, pero finalmente, cualquiera que sea su especialidad, pueden tener un paciente con neumonía y tienen que clasificarlo correctamente antes de ingresarlo a un hospital o ingresarlo en el momento adecuado. No decirle vaya a su casa y después lo traen complicado. Eso tienen que tener cuidado. Busquen referencias bibliográficas y preguntas por parte de ustedes. A ver qué dicen los alumnos. Preguntas para terminar y ya se vayan a almorzar. Flores Gonzalo, ¿está? Sí, sí, doctor. A ver, Flores, ¿qué opinas? No, bueno, de mi parte no hay preguntas, doctor. No hay preguntas. Josué Villarreal, no está Josué, está almorzando. Está Doctor, Ali. me escucha. Ah, estás ahí. Cuéntame, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo está claro. Nada. Ya, dos más. A ver, Alicia Valdivia, Alicia Rosario. Ninguna pregunta, doctor, todo está Ah, claro. está claro, ya. Entonces, cuando pide el examen, supongo que van a responder todo, ¿ah? Última pregunta. A ver quién está por ahí. A ver, a ver, a ver. Ya creo que le pregunté a este grupo. Ah, no quiere salir. Alicia, ya le pregunté a Alicia. Ángela Natalia. Ángela Sofía Natalia, tres nombres. Sí, doctor, tres nombres tengo de sobra. Más. Doctor, creo que mi duda sería más que eh, solamente viendo la clínica del paciente, ¿cómo podríamos sospechar cuando ya empieza un ataque pulmonar o un empiema con identificación de la neumonía? O sea, ahorita voy a pasarle a Jennifer. Cuando hay una neumonía complicada, o sea, en el absceso es clarísimo. Te vas a dar cuenta porque el paciente, para empezar, en una complicación ya te llega con esputo ya no purulento, te llega hemopurulento. Es decir, te llega un paciente que tiene una mezcla de sangre ya coagulada, medio marrón, con pus. Entonces, esa penetración ya te imaginas cómo es. Eso es una sospecha alta de absceso pulmonar. Aparte que el paciente viene febril, venido a menos, después un periodo en que fue no tratado adecuadamente y que ya está complicado. Eso es un absceso pulmonar. O la complicación de un empiema. X médico se le ocurre hacer una toracocentesis, perfecto, pero tiene pues que hacerlo correctamente, no hacerlo sin asepsia ni antisepsia, y créanme que se ve eso con mucha frecuencia. Lo traen de provincia y resulta que llega con un empiema. ¿Qué es empiema? Pus en el espacio pleural. Y se le pregunta, ¿y qué pasó? Bueno, allá en tal sitio me hicieron, no pues con las medidas de bioseguridad, por lo tanto lo contaminaron, que es un área estéril, el espacio pleural, y viene obviamente con pus, empiema. Entonces son las cositas que ustedes tienen que evitar, ¿correcto? Y hacerlo correctamente. Por lo menos los que tienen la suerte están en Revalidad y rotan por la unidad de neurología intervencionista, vean pues la técnica correcta de qué es lo que van a hacer ustedes, por lo menos de internos o médicos generales, una toracocentesis. Listo, por ahí levantó la mano la alumna Jennifer, creo que era. Sí, doctor, ¿qué tal? Yo, una consulta. ¿Cómo sería el tratamiento en el caso de un paciente interhospitalario que se contamina con Klebsiella, que creo que es el ¿Que se síndrome contamina con qué? beta-lactámico? Con Klebsiella. Klebsiella, la bacteria que es resistente a Primero, beta-lactámicos. ya, escúchame. Primero tienes que clasificar que la Klebsiella neumonía, ¿qué tipo de germen crees que es? Gran negativo. ¿Es un Es gran un gran negativo? negativo. Perfecto. Entonces, es rápido de entender. Si es gran negativo, lo siguiente que tienen que ustedes ver es qué antibióticos son los más adecuados para cubrir a este germen, que tiene que ser obviamente un aminoglucósido o una cefalosporina a partir de la tercera generación que te va a cubrir gran negativo, ¿no es cierto? Amica, cana, hasta una quinolona, pero para no quemar etapas, amica, cana, canamicina, amicacina sobre todo, genta, en el peor de los casos por los costos más barato, y si es cefalosporina, una septacilima. Si quieres un poquito más agresivo, ya tendrías que entrar al meropenem y imipenem, dependiendo pues tipo de paciente, ¿no? Pero ese es el modo de que tú tienes que tener claro la microbiología y el
antibiótico más apropiado para ese gen. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Ya no hay más? Bien, entonces los dejo. Vayan a almorzar y nos vemos mañana con mi grupo. ¿Correcto? Listo, doctor, Gracias, gracias. doctor. Gracias a Muchas usted. gracias, Doctor, doctor. muchas gracias. Bien, hasta luego, chicos.